8:52 y además de el aniversario, de estar ahí recordando algunas voces y algunos recorridos que ha hecho la radio de la universidad en estos 29 años, y está la coyuntura, la realidad del día a día que seguimos intentando contar también, ¿no? O acercarnos, asomarnos a ella. Y decíamos, último tramo ya de esta campaña electoral bien atípica, bastante, no sé si para quienes venimos viéndolo desde otros lugares, un poco más desdibujada. Bueno, la pandemia le ha puesto su impronta, digamos, ¿no? Pero bueno, el 6 de junio, elecciones legislativas, en un contexto donde están aumentando los casos también, y eso es bastante complejo. Y está en línea Aníbal Tato Ceresky, que es candidato a diputado provincial por el Partido Obrero, para charlar un ratito de este último tramo y también de lo que ha podido ver a lo largo de esta campaña. Tato, muy buenos días, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda. ¿Qué tal, Alicia? Buen día para vos y para toda la audiencia. Gracias por atendernos. No, por favor, sí, la verdad que siempre nos han brindado un espacio, así que más que agradecido por esta comunicación, ¿no? Una de las voces en estos 29 años que hemos charlado, debemos tener archivos tuyos, no sé, desde cuando estaban tomando con los padres una escuela allá en Delicia, podría ser, en Victoria. En Victoria. Y antes tal vez, ¿no? Y antes también. Probablemente, sí. De alguna lucha docente, de las luchas con los trabajadores del MBM, que fue unos años antes también, así que sí, son muchísimos los momentos que hemos compartido. Ayer veía unas imágenes que compartías de cuando vino Pérez Esquivel a dar una charla en la Facultad de Humanidades en Posada en el 2011, que estuvimos ahí. Digamos, son tantas los momentos, los momentos, ¿no?, que hemos compartido en estos años de lucha, así que la verdad que siempre es grato poder conversar con vos y a través de este medio, ¿no? A través de este programa particularmente, que es seguramente el programa y el medio que más oportunidades de expresarnos nos ha dado en todos estos años. Eso es absolutamente seguro, ¿no? Y sí, como vos decías, es una campaña muy extraña, ¿no? Es realmente distinta a todas las que hubo por digamos, estas condiciones en las que se está desarrollando en el medio de una pandemia, en una provincia en la que justamente ahora se están agudizando los casos de contagio, ¿no? Que nosotros hemos hecho una propuesta de unificar las elecciones en octubre en un solo acto eleccionario. Eso fue rechazado por el Tribunal Electoral, que responde al gobierno provincial, y porque nosotros entendemos que si se hiciera en octubre las elecciones podríamos llegar a un acto eleccionario con una parte muy importante de la población vacunada, ¿no? Bueno, eso no se tomó en cuenta por parte del Tribunal Electoral. Digamos que también lo hicieron otros partidos políticos, no fue solamente el Partido Obrero, pero quedó claro que el gobierno provincial es el único interesado en que las elecciones sí o sí salgan en estas condiciones tan difíciles en este domingo, ¿no? Y es por una necesidad electoral del gobierno, ¿no?, que siempre ha necesitado despegarse de las elecciones nacionales, donde siempre queda descolocado, ¿no?, porque con esto del discurso misionerista y de que ellos no están con nadie, pero en el fondo siempre estuvieron con todos, quieren, digamos, necesitan estas elecciones separadas, ¿no? Bueno, igualmente nosotros podemos decir que las elecciones en el caso del Partido Obrero son en este año particularmente son elecciones en las que hemos logrado una respuesta
que nunca habíamos logrado de parte de muchos sectores, ¿no? Estamos realmente, podría decir, conmovidos por la respuesta que hemos logrado, porque han habido expresiones de trabajadores, de diferentes personalidades de la provincia de Misiones llamando a votar el Partido Obrero, algo que nunca ocurrió en las elecciones anteriores, ¿no? Bueno, casi que un poco también eso podríamos pensar, cómo se fueron cerrando algunas listas también, ¿no? Con gente que tenía expectativas en otros espacios y que el cierre de listas significó, bueno, decir o explicitar que hay espacios que también tienen las mismas prácticas, son más de lo mismo también, ¿no? Exactamente, sí. Nosotros estamos convencidos de que la crisis que se le ha generado, especialmente en un espacio que se presentó como alternativo hace algunos años, como es el FREPAIS, entró en una enorme crisis política que lo han denunciado dirigentes, ¿no? De ese espacio, ¿no? No lo dice solamente el Partido Obrero, y eso ha generado una crisis, ¿no? Que se expresa en un retroceso electoral enorme de esa fuerza política. Por eso que vos señalás, ¿no? Esas prácticas autoritarias a la hora de conformar las listas que los muestran como más de lo mismo, ¿no? No se distinguen de otro espacio, ¿no? Y bueno, y el otro espacio opositor tradicional de la provincia de Misiones, que representa a una fracción que Junto por el Cambio, que tiene su base principal en el radicalismo, va a ser una elección en la que seguramente van a salir segundos, de acuerdo a las encuestas que se están manejando, pero muy lejos de poder, acercarse a la renovación, ¿no? El problema que tienen estas fuerzas no solamente es el problema de la conformación de listas, sino también lo que han hecho en la legislatura, ¿no? En la legislatura provincial no han marcado una diferencia, han aparecido en el discurso previo a las elecciones con una impronta supuestamente muy opositora, pero a la hora del debate en la legislatura y de la discusión de los grandes temas, como son la ley del presupuesto, que es la ley más importante que se discute anualmente en la legislatura, que han votado al oficialismo todos, ¿no? Entonces, porque digamos que particularmente los últimos presupuestos han sido votados por unanimidad y han sido presupuestos de ajuste, ¿no? Entonces, bueno, hay que hacerse cargo de ese hecho y de esa conducta política. Así que esas fuerzas políticas no representan hoy, no despiertan ningún interés en la población, o muy escaso interés, porque tampoco vamos a desmerecer a quienes acompañan esa fuerza política, que hay un sector, ¿no? que sigue acompañando ese sector, pero nosotros hemos visto que muchos de aquellos que votaron en las elecciones anteriores al FREPAIS están mirando con simpatía a nuestra fuerza política. Y a eso que señalaba también hay que agregarle otro hecho. En las elecciones anteriores, el FREPAIS había logrado la elección de 3 intendentes, que fue un hecho muy llamativo en la provincia de Misiones, donde siempre todas las elecciones los intendentes eran todos de la renovación. Y en un hecho extraordinario, las elecciones anteriores, 3 intendentes fueron electos por esa fuerza. Pero al poco tiempo, 2 de ellos, los más importantes, se pasaron a la renovación sin ponerse colorados, ¿no? Como fue el intendente de San Vicente, Rodríguez, y Bern de Colonia de Licia, ¿no? Los dos empresarios que se pasaron al oficialismo, ¿no? Bueno, esa situación también ha generado un impacto muy grande. Nosotros lo sabemos muy bien porque nosotros tenemos un trabajo en Colonia de Licia, con un trabajo de larga data, con presencia en Mado, Pueblo, en Delicia 4, Delicia 15, Delicia 22, y en San Vicente, donde también tenemos un desarrollo dentro de la ciudad y en las colonias, y sabemos que mucha gente está decepcionada de cómo ha evolucionado esa fuerza. Bueno, todo eso, por un lado, ¿no?
porque uno necesita delimitarse para que se entienda políticamente qué está pasando, es un factor que actúa en estas elecciones, ¿no? Nosotros hemos hecho una campaña en la que colocamos fuertemente varios problemas que consideramos muy importantes en la vida política misionera. Nosotros venimos insistiendo en la gravedad de la situación, lo venimos señalando desde hace unos años, y nosotros vemos que esta crisis que nos dejaron los 4 años de gestión de Macri, que venía de una crisis al final de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, que se agravó exponencialmente con Macri, y que Fernández asume y bueno, tiene que convivir con la pandemia prácticamente iniciada la gestión, agrava enormemente la crisis que hoy nos da, según el INDEX, cifras realmente terroríficas, con 42% de los argentinos en la pobreza, el 60% de los jóvenes hundidos en la pobreza. Una pobreza que puede, en una provincia como la nuestra, además estructural, que lleva más de una generación, digamos, ¿no? Si uno mira los indicadores que hoy se extienden en gran parte del país y, bueno, Misiones, llevamos en esa situación más de 20 años. Extrema pobreza, sí, sobre todo en esa zona en la que estás. El otro día revisábamos algunos datos y sobre todo la zona norte también, ¿no? Con indicadores que no bajan del 20, 25, indigencia, digamos, ¿no? O sea, y eso se ve en todos los ámbitos. Tal cual. La provincia de Misiones tiene los peores indicadores económicos del país, ¿no? Nosotros tenemos estamos entre las 4 o 5 provincias con los peores salarios, los peores indicadores sanitarios, los peores indicadores de vivienda, etcétera. Según el gobierno provincial, en la provincia de Misiones hay 90.000 familias que tienen problemas habitacionales, ¿no? Eso también genera enormes problemas a la hora de resolver el problema de la vivienda por los costos de los alquileres, por los costos del valor de la tierra, ¿no? Para construirse su vivienda. Todo ese problema, el problema de la salud. Nosotros tenemos una provincia extremadamente centralizada en la que 3 hospitales absorben a toda la población, ¿no? El SAMIC del Dorado, toda la zona norte, el SAMIC de Oberá, toda la zona centro, la costa del Uruguay, y obviamente el Hospital Madariaga de Posadas tiene que absorber todo lo que no resuelvan los otros 2 hospitales y toda la zona sur, que es la zona más poblada de la provincia, ¿no? Y tenemos salas y hospitalitos que se inauguran y que están prácticamente vacíos o que no tienen personal asignado o que no tienen estructura. Por ejemplo, nosotros tuvimos hace 2 semanas en San Pedro, hospital nuevo, hermoso, muy lindo, pero no te resuelve nada. Los vecinos dicen que cualquier problema que tienen, ni siquiera un parto pueden atender en San Pedro, ¿no? Tienen que trasladarse. Todos los problemas sanitarios habidos y por haber se tienen que trasladar a El Dorado o a San Vicente, ¿no? Que en San Vicente tampoco hay un hospital, digamos, es un hospitalito. Y partos solamente se pueden hacer en Iguazú, El Dorado, Oberá y Posadas. No hay otros. Sí. Es lo que te dicen, la maternidad segura, y te puede pasar lo que pasó lamentablemente en distintos lugares, lo último de Monte Carlo con una piba desangrándose porque no se pudo resolver una cuestión mínima que es el parto, entre comillas, ¿no? O sea, tal cual. Y eso en una provincia que se declara provida, cantidad de ciudades que han hecho declaraciones en ese tono, todo un discurso hipócrita que está plagado de mentiras y de abandonos por parte del Estado, y que deja a la población más pobre, la más sufrida del interior, abandonada, ¿no? Porque imagínate lo que puede pasarle a una mujer de Andresito, que queda lejísimo, que tiene que parir, tiene que venir desde Andresito hasta El Dorado, que queda casi 100 y pico de kilómetros del Dorado, ¿no? Con los caminos como están, los pocos colectivos que hay, en general en estas localidades hay 1 o 2 ambulancias que
a veces responden, a veces no responden. Entonces es todo un drama el problema de la salud en el interior de la provincia. Es realmente dramático. Cuando uno recorre las colonias, ¿no? Por ejemplo, me ha tocado muchas veces ir a la ex Ruta 12, y a 18, zona donde están todos nuestros compañeros que tienen una larga lucha llevando por la tierra, que están organizados en la PIP. Toda esa zona, ellos tienen una salita que vienen algunos días médicos y que tienen turnos, una X cantidad, ¿no? Supongamos 30 turnos, pero hay como 100 madres para atender. No tienen, lo que más se necesita es pediatras, no van los pediatras, ¿no? Siempre van generalistas, y para todo, siempre es lo mismo, un medicamento X que vos sabés, que le dan a cualquier problema habido por haber, le dan la misma solución, ¿no? Entonces, es un problema que hay que discutirlo en la legislatura provincial, hay que colocarlo. Nosotros vemos con enorme preocupación la situación que se va a vivir en esta etapa de pandemia y la pospandemia, ¿no? Y nosotros vemos, miramos como un espejo lo que Ahí está hablabas, pasando en perdón, hablabas de la salud, y me parece que una de las deudas pendientes que también tiene nuestra democracia es recuperar la salud pública, y eso significa desandar el modelo del Parque de la Salud, porque y que estamos lejos, porque la última medida, cuando el gobernador de la provincia anunció en el SAMIC de Oberá la incorporación de camas críticas, estas camas para terapia intensiva, lo que no se decía es que desde enero el SAMIC de Oberá, el neonatal de Posadas y el laboratorio de medicamentos dejaron de ser del Ministerio de Salud, y son el personal, la infraestructura, el presupuesto pasó al parque. O sea, tal cual. Y eso no, en nuestra legislatura no hay nadie marcándolo siquiera, digamos, ¿no? Bueno, por eso justamente nosotros vemos una serie de temas que parecen una obviedad cuando uno lo dice desde el Partido Obrero, bueno, cuando lo charlamos con compañeros de luchas como vos y otros que hemos discutido muchísimas veces estas problemáticas. Pareciera una obviedad señalar estos problemas, pero en la legislatura no se discuten esos problemas, y nos parece que es fundamental llevar la discusión de estos problemas, ¿no? Porque son problemas de una gravedad enorme, ¿no? Todas estas, además tenemos otros problemas vinculados con la salud, como es el problema de la violencia obstétrica, que tanto daño ha causado en la provincia de Misiones, y que está ahí, es como un problema casi como, no sé, como si fuera algo natural que ocurriera eso, y no. Nosotros entendemos que es un problema que debe encararse, debe discutirse, y se tiene que encontrar una solución a ese problema, pero se tiene que hacer cargo el Estado de ese problema. Y otro problema gravísimo es el problema de la violencia de género, que nosotros venimos insistiendo. Bueno, vos sabés muy bien, porque sos parte del movimiento de mujeres, de la enorme necesidad que hay en la provincia de Misiones de casas refugios, ¿no? Hay muy pocos lugares. Acá en El Dorado, después de muchísima lucha, se logró que se habilite una casa, pero no sabemos exactamente en qué condiciones funciona esta casa. Pero para una ciudad tan grande como El Dorado, una casa refugio no es suficiente, ¿no? Nosotros entendemos, por lo que nos dicen, nos cuentan las compañeras del barrio, las que padecen estas situaciones, es que faltan más casas refugios, ¿no? Para darle una salida al sufrimiento de tantas mujeres que padecen esta terrible situación en la provincia de Misiones, y que hoy no encuentran una solución, ¿no? Y que cuando van a la justicia tampoco encuentran una solución. A veces aquellas que son más valientes, más frontales, por ahí se hacen escuchar, pero otras víctimas de esta situación
vuelven a sus hogares y tienen que seguir conviviendo con los violentos y terminan muchas veces en terribles tragedias estas situaciones como han pasado, ¿no? Como el caso de Paulina aquí en El Dorado, que fue terrible. El hecho que pensaba también, esta es una gran discusión, lo de la situación de las mujeres en sí, en nuestra provincia. Uno podría mirarlo desde la violencia más extrema hasta la situación laboral, ¿no? Y ahí como para terminar, me gustaría charlar un ratito, poner el foco en la cuestión de la situación de les trabajadores, digamos, en nuestra provincia. En tu caso, además, desde una ciudad que se promocionó hace muy pocos días con la incorporación de trabajadores a DAS, y bueno, se presentó eso como ADAS, que es esta empresa que pega zapatillas, digamos, o que arma zapatillas, se promocionó como una muy buena noticia, y sabemos también las complejidades que tiene ese modelo de vinculación laboral y la realidad que viven los y las trabajadoras en nuestra provincia. ¿Ahí qué propuestas hay? ¿Qué mirada tiene el Partido Obrero? Bueno, nosotros en primer lugar vemos con preocupación el hecho de que en este contexto de pandemia hayan habido tantos despidos, a pesar de que el gobierno nacional dispuso una medida que prohibía los despidos, ¿no? Y claramente no se ejecutó no se ejecutaron las medidas necesarias para que se cumpliera esta medida, ¿no? Para garantizar la continuidad laboral de todos los trabajadores que fueron despidiendo, ¿no? A pesar de todos los subsidios del Estado, eso por un lado. Por otro lado está la cuestión de la precarización laboral, que a nosotros nos preocupa particularmente porque la precarización laboral en la provincia de Misiones es un formato que se ha vuelto como una regla, ¿no? Y que en ello tiene participación muy importante el Estado, ¿no? La salud pública, por ejemplo, tiene una parte enorme de sus trabajadores precarizados. De hecho, esta semana hubo un reclamo por parte de los trabajadores de las ambulancias, ¿no? Que las manejan por sus condiciones salariales y laborales tan rudimentarias, ¿no? Y ahí además estaban reclamando no pasar, que no sean trasladados al parque, digamos. Eso implicaba sacarlos del ministerio y llevarlos a ese sistema pseudo, no sé, privado, estatal que es el parque, digamos. Tal cual. Y los municipios son precarizadores de vieja data, ¿no? Hay trabajadores en los municipios que están 15 años con contratos, cobrando sueldos miserables que no les permiten apenas sobrevivir. Eso hay que discutirlo. El sector privado obviamente es un precarizador terrible. Nosotros nos encontramos en San Pedro hace 2 semanas en una visita en Colonia Paraíso con vecinos que nos denunciaban que en un aserradero de ese paraje están pagando 15.000 pesos por mes en el aserradero. Es una vergüenza. Si no llegan ni siquiera a los niveles de indigencia, ¿no? Porque la cifra de indigencia está alrededor de los 20.000 pesos, ¿no? Y están pagando 15.000, ¿no? Entonces nos encontramos una situación terrible. Y vos decías lo de DAS, y DAS es un modelo terriblemente cruel para los trabajadores. Nos contaba justamente un compañero que trabajó durante muchos años en DAS, porque ahora la empresa planteaba que los ex trabajadores de DAS entreguen su currículum y los estarían recontratando, ¿no? Y él nos decía que no iba a volver a trabajar en DAS de ninguna manera, ¿no? Porque le han quedado secuelas de esa experiencia de trabajar en DAS. Sí. Es un trabajo terriblemente dañino para el ser humano, la forma en que se trabaja en DAS, ¿no? Porque es un trabajo ultra explosivo, que requiere que el trabajador esté trabajando muy rápido, muy intensamente durante jornadas muy largas, ¿no? Sí. Imagínate que la última gran huelga que hubo, en la que participaron muchísimos trabajadores y despidieron a todo el cuerpo de delegados,
fue una huelga que estuvo relacionada con unas medidas pero muy básicas que habían logrado colocar los delegados en esa oportunidad, que eran, por ejemplo, más minutos para ir al baño, que se le coloquen bancos, sillas para las mujeres embarazadas. Es decir, no se puede creer el nivel de deshumanización que existe en empresas como esas, ¿no? Y una de las respuestas de DAS fue después no contratar casi mujeres. Si uno ahora hiciera un relevamiento de la cantidad de mujeres que trabajan en DAS, uno podría tener ahí claramente el resultado, además de haber precedentes así muy nefastos, esto que decías, ¿no? Despidieron a todo un cuerpo de delegados con inmunidad gremial, les importó nada, digamos, ¿no? Ahí también interesante ver cómo se comportó el sindicato del calzado. Pero bueno. Ahí también quisiera señalar una cuestión que es muy importante, porque en el medio de esa lucha nosotros llamamos, en ese momento creo que en El Dorado habían 3 legisladores provinciales de la Renovación y había uno de Cambiemos. Los llamamos a todos, ninguno fue, ninguno quiso ir, ¿no? Entonces, digo también en esto de la importancia de que haya un legislador que lleve la voz de los trabajadores. En ese momento, Gustavo González, que era diputado provincial por el radicalismo, en ese momento no era Cambiemos todavía, no quiso ir. Todos sabemos los compromisos laborales que tiene él con la empresa, ¿no? Él es representante legal de la empresa, y obviamente los diputados, concejales, el intendente, todos los renovadores no quisieron de ninguna manera colocarse de parte de los trabajadores. En todo momento defendieron a la empresa, y bueno, lo mismo hizo el Ministerio de Trabajo, etcétera, y dieron lugar a la violación de los derechos laborales básicos, como esto que vos señalás, ¿no? Que despidan a un cuerpo de delegados electos legalmente, que estaban protegidos por la legislación argentina, y fueron despedidos, no fueron reincorporados más ninguno de ellos, y se avanzó en este proceso de medidas drásticas, ¿no?, contra los trabajadores. Y esto que vos señalabas de que la empresa empezó a no contratar mujeres, ¿no? Después, Tato, bueno, queremos agradecerte este tiempo con la radio de la universidad. Queríamos meternos también en las elecciones a través de el criterio para la cobertura de nuestras elecciones de esta campaña electoral también fue muy azarosa. Tiene un criterio ahí porque la ley de lemas nos pone tantos candidatos que si uno tuviera que escuchar a todos estaríamos días enteros. Así que, pero bueno, queremos agradecerte este tiempo aquí en la radio de la universidad. También agradecerte todas las veces que pudimos contar muchos de los conflictos a través de las voces de ustedes, así que bueno, muchas gracias, y charlamos seguramente después de las elecciones para ver, ya analizar cómo fueron los resultados y cuál es el panorama que se viene después, ¿te parece? Tal cual. Bueno, te agradezco mucho, Alicia, a vos y a tu programa por el espacio que nos diste todos estos años, y bueno, y vamos a seguir charlando, así que te mando un gran abrazo y un saludo para toda la audiencia. Abrazo enorme. Tato Seresky, Aníbal Tato Seresky es candidato a diputado provincial por el Partido Obrero.